a través de su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría y la capacidad de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente gracias por ese amor tan hermoso que tienes hacia cada uno de nosotros, un amor hecho una verdad a través de Jesucristo. Señor, en este momento estamos pidiendo la hermosa dirección de tu Santo Espíritu para que esta palabra tuya, Señor, pueda bendecir nuestros corazones, nuestra vida. Dice tu palabra que vamos creciendo de gracia en gracia y de conocimiento en conocimiento, Señor. Y que ese día podamos crecer un poco más para la gloria tuya, para ser ese pueblo que tú deseas en la gracia preciosa de Jesús. Danos pues esa hermosa dirección de tu Santo Espíritu y pedimos por nuestros pastores, donde quiera que se encuentren, tú bendícelos, cuídalos, úsalos y cuando ellos regresen con sus familias, Señor, que todo esté en orden. Todo eso te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una de las cosas maravillosas del ser humano es la palabra. Es el poder comunicarnos. Somos los únicos seres sobre esta tierra que tenemos el don de la palabra, el don de hablar, el don de comunicación. Y hemos desarrollado tanto la comunicación que es increíble cómo en un instante yo puedo hablar al otro lado del mundo. Yo recuerdo las mentadas cartas certificadas en las cuales el proceso tardaba entre 25 a 30 días. Ahorita nomás usted habla el celular y le dice a su hijo, oye, deposítame dinero en el banco. ¿Verdad? Nomás en cuanto llegue al banco, papá, estoy a 3 cuadras del banco. Ya hemos pasado así, no, ya. Papá, ya te deposité. Dice mi esposa, ponle el dinero al celular. No tengo. Paso por una tienda y estoy depositando dinero a mi propio celular y apenas acaba de registrar la mujer y ya sonó aquí que ya está el dinero en mi cuenta del celular. Increíble la comunicación. Increíble la capacidad que Dios nos ha dado de poder hablar, de poder comunicarnos. Y vamos a hablar de esto un poco en esta tarde para la gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios. Primeramente, amados, queremos ver esto. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, amados, Dios pensó las cosas en su inmensa sabiduría. Dios planeó todas las cosas. Dios las puso en su mente. Dios las puso en su corazón. Pero ¿sabe una cosa? No sucedió hasta que Dios lo declaró. Mientras estuvo en la mente y en el corazón de Dios, no sucedió nada. No existió nada hasta que Él lo habló, hasta que Él lo dijo. Entonces, cuando Él expresó su corazón, Él expresó sus ideas, sus pensamientos, su proyecto, entonces las cosas sucedieron, no antes. Por eso la palabra, ¿verdad? Constituido el universo por la palabra de Dios, porque lo expresó. El texto de abajo dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, o sea, será una realidad en aquello para lo que le envíe. Bien dijo aquel hombre que vino delante de Jesús buscando la sanidad de su siervo. Yo soy un hombre que estoy en autoridad y bajo autoridad, que tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Yo le digo a mi siervo, ve y va, hace y hace. Pero le dijo algo a Jesús muy interesante. Como, le dice, no vaya, no tienes que ir a mi casa. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Este hombre sabía que lo que Jesús dijese, lo que Jesús expresara en sus palabras, iba a hacerse una realidad. Y así fue. Jesús declaró la sanidad de aquel hombre. Cuando llega a casa, ese hombre estaba sano. Entonces, Dios puso en su mente, planeó todas las cosas, el universo, todo. Pero no sucedió nada hasta que Él lo dijo. Y dijo Dios, ¿qué cosa? ¿Y qué sucedió? Lo habló y sucedió. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así cada una de las cosas que Dios estuvo pronunciando estuvieron sucediendo. Que el mar se llene. Dios había planeado cada pez, cada animal, cada ser vivo del mar. En su mente y en su corazón estaban diseñados totalmente ahí. Pero hasta que Él lo declaró, hasta que Él lo expresa, sucedió. Y el mar se llenó de seres vivos. Lo mismo pasa en la tierra. Llénese la tierra de plantas de verdor y empezó a suceder cuando Dios estaba expresando. Entonces Dios, a través de su palabra, creó todo lo que había en su mente.
y había en su corazón. Qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso como Dios. Por eso la palabra dice que a través de su palabra fue constituido el universo que nosotros pues en parte conocemos. Pero aquí hay algo interesante en este texto, en esta parte de la Escritura. Dice la Escritura que tenemos ahí enfrente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero mire, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay algo interesante en esto. Cuando usted se ve en un espejo, ¿a quién ve? Usted mismo, ¿verdad? Y ahí se ve si está bien peinado o no está bien peinado. Si está bien maquillada la chica o no está bien, ahí se... Amados, cuando hablamos de la semejanza es que vemos un reflejo de lo que somos. Nosotros somos un reflejo de Dios. No somos dioses, ni somos como Dios, pero somos algo de Él. Dios puso en nosotros esa chispa de Él. Por eso dice que alentó en su nariz soplo de vida. Él puso de su espíritu en nosotros. Y una de las cosas tremendas que Dios nos dio es ese poder de la palabra. Es ese poder que hay en nuestra boca de palabra, de decir las cosas. Y amados, y cuando hablamos y decimos las cosas, tienen un efecto. Como cuando Dios dijo, o similar, o parecido, no igual, cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y eso es a lo que nos queremos referir un poquito en esta tarde. Para que, amados, nosotros tengamos mucho cuidado en las cosas que decimos. Miren lo que sucede aquí. Una generación completa se perdió por sus palabras. Una generación completa se perdió por lo que declararon sobre ellos mismos. ¿Cuántas veces he oído a personas que dicen, es que yo no sirvo para nada? ¿Y sabe qué es esta persona? Inútil. Es que soy un tonto. ¿Cómo se expresa de usted mismo? Y no solamente eso, sino que muchas veces nos expresamos de otras personas, sobre todo la familia, de una forma que no es la correcta. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Qué cosa? Ojalá muriéramos. ¿Y qué sucedió? Una travesía de poco tiempo se convierte en una travesía de 40 años por estas palabras. Dios no era la intención de matarlos en el desierto, no era la intención de dañarlos. La intención de Dios era hacerlos pasar el Jordán y sembrarlos en esa tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe una cosa? Estas palabras hicieron de esa travesía una peregrinación de 40 años, porque ellos dijeron, ojalá y muriéramos en este desierto. Y dice la palabra de Dios, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra de mí. Y entonces, amados, por estas palabras fue caminar en círculo 40 años, hasta que pasó toda esa generación por estas palabras. Hay poder en lo que nosotros hablamos y declaramos, amados. Hay poder, créalo. Hay un hombre que perdió todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios, podemos ver. Un hombre perdió todo por sus palabras de temor. ¿Quién no conoce la historia de Job? Y muchos dicen el sufriente Job, pero muchas veces no saben lo que hay atrás de todo este acontecimiento. Y lo que hay atrás de este acontecimiento es las palabras de él, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él estaba viviendo con miedo, él estaba declarando temor en su vida. Y mire, por ahí hay alguien que está atento a lo que usted dice. Me quiero morir. Y le echa una manita. Y por ahí le pone un accidente automovilístico. O se cayó de la escalera. Porque usted quiere eso. Ahí está el enemigo, siempre atento a lo que usted dice, para echarle la mano. Por eso Satanás vino delante de Dios, porque sabía.
Cuidado, cuidado. Entonces, amados, este hombre pasó esto. Dice otra cosa tremenda que tenemos en la palabra. Y dice que por nuestras palabras seremos juzgados por el efecto que hay en lo que tú dices, hacia ti o hacia los demás. Por tus palabras. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. No dice que el fruto del trabajo de sus manos. El fruto de su boca. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es que no tengo dinero. Yo oigo gente que dice, no, es que no tengo dinero, y no tengo dinero, y todo el tiempo andan sin dinero. Es que soy muy pobre. Y así se mantienen en miseria y en pobreza eterna. Yo no soy pobre. No mucho, pero sí tengo un poquito de dinero. Pero tengo dinero. Es que lo que usted dice se hace una verdad en su vida. Por eso, amados, hay que tener mucho cuidado de esta boca. Es tan tremendo esto que el apóstol Santiago dedica prácticamente un capítulo al asunto de la lengua. Y dice, Santiago llega a una conclusión y dice que la lengua está inflamada por el infierno, contaminada por el infierno mismo. ¿Por qué cree que lo dice? Para que Santiago haga declaración de que la lengua del hombre está contaminada del infierno. Y dice Santiago, con una misma boca alabamos y glorificamos el nombre de Dios y venimos a las reuniones y gloria a Dios, te alabo, te amo, te quiero, Señor, qué hermoso eres. Pero dice, con esa misma boca maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago dice, no puede salir de una fuente agua dulce y amarga o salada. Y esto no puede ser así, dice el apóstol Santiago. Pero ¿cuántas veces, amados, la gente hace esas cosas? Con esta misma boca que alabamos a Dios, con esta misma boca nosotros a veces hacemos y decimos cosas que no deben de decirse. Dice la palabra que por nuestras palabras seremos juzgados. No está ahí, anótelo si quieren. Mateo 12:37 dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras, mire qué terrible esto, serás condenado. Por tus palabras, tú solo te puedes poner la soga al cuello por tus palabras. Por eso es muy importante lo que Jesús en una ocasión dijo, cualquiera que se enoja locamente con su hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, no razonas y empiezas a decir cosas que no debes de decir. Yo he tenido en consejería personas destrozadas por las palabras que su mamá, su papá, su esposo, su esposa le dijo. Hombres frustrados por las palabras de su esposa, apocados. Mujeres heridas, jóvenes llorando por lo que su papá les ha dicho. Terrible, terrible. Entonces, dice la palabra que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso el Señor cuando habla de esta forma dice, cualquiera que le diga a su hermano tonto será digno del concilio. Cualquiera que le diga raca, quiere decir estúpido, es digno del infierno. Y a veces es tan fácil que decimos tonterías, palabras que no son buenas. Y dice, una palabra, amado, te puede condenar al infierno. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado. Dijo Dios sea la luz, si fue la luz, lo que tú declares tiene un efecto espiritual, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Una pregunta. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Una ocasión tuvimos que de emergencia ayudar a una persona que se quería suicidar.
Y resulta que esta persona se quería quitar la vida por lo que le había dicho la otra parte. Y no voy a decir si fue hombre o mujer porque la mujer está aquí. Se quería quitar la vida por lo que le dijo la otra parte. Cuando atendimos la otra parte, llorando decía, es que no lo hice con mala intención. Es que no era el propósito. Pero él lo dijo de tal forma que hirió gravemente en su estima y en su corazón a la otra parte. Son como golpes de espada que parten, que destruyen, que matan. Y hemos visto esto tanto y tanto. Y sabe lo que me da tristeza a veces, que lo vemos en el pueblo de Dios, en los santos. El propósito de esta tarde es que aprendamos a tener cuidado cómo nos expresamos. Por muy enojado que esté, por muy contrariado que esté, tenga cuidado con lo que dice. Mucho cuidado, cómo se expresa, cómo hablamos. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo en su tiempo adecuado, cómo trae restauración, cómo trae consuelo, cómo trae tranquilidad a las gentes. Cambie su manera de ser, cambie su manera de pensar y cambie su manera de hablar. Sea positivo. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Miren, a veces es mejor callar. A veces es mejor que te calles. A veces es mejor que me calle. Dicen por ahí que para un pleito en el ring se requieren de dos, ¿no? ¿Verdad que sí? Si no, pues como no hay pelea. Y me acuerdo de mi esposa, que está aquí presente, esa linda señora. Y vamos a cumplir ya 49 años, que aguante de mujer. Digo porque soy muy difícil, soy de una personalidad y un carácter difícil, la verdad, yo lo reconozco, pero Dios me ha ayudado a mejorar mucho todo esto. Y un día teníamos una reunión y estábamos dando una enseñanza, ella participó y ella les decía al grupo, cuando mi esposo se enojaba, yo me quedaba callada. Ya que se le pasaba el berrinche, entonces le decía, ¿qué tienes? Y si se volvía a enojar, me volvía a callar. Y es cierto, a veces es mejor callar. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Una vez, una ocasión, oiga lo que le voy a decir, la hice enojar. Me acuerdo que fue un sábado. Y pasó el domingo y ella no mostraba su enojo ni nada, pero yo sabía que estaba enojada conmigo. Y me atendió como siempre, no es rencorosa. Y pasó el lunes y pasó el martes. Y creo que fue un miércoles que la llevaba al trabajo cuando me dice, ¿sabes por qué me enojé el sábado? ¿Sabes por qué no me habló? Porque no se le pasaba el coraje. Y está riéndose, pero ella me lo confesó. Dice, es que si te hablo enojada, a lo mejor te digo algo que te va a lastimar. Gracias, hija, por eso, por esa consideración que siempre me he tenido. Y a veces, amado, es mejor callar y esperar un tiempo adecuado para expresar nuestro disgusto, nuestro enojo, nuestro coraje, lo que sea. El que cierra sus labios es entendido. Si estás molesto, si estás enojado, mejor cállate, espera un tiempo. Yo le digo, cuenta hasta 10. Y si no te alcanza, cuenta hasta 20 o hasta 30. Pero cuenta y espera el tiempo. Llega el pastor a la casa, toca la puerta, sale la mujer y le dice, oye, el hermano, ¿dónde está? Allá está, 1236, 1234. No se le pasaba el coraje todavía, ¿no? Entonces, amados, a veces más vale callarnos y buscar el tiempo adecuado para hablar en una forma adecuada para no lastimar y hacer daño en un momento de desesperación, de enojo, de ira. El hombre sabio edifica al hablar. Es que ya no tengo este aparatito. Ya pronto lo vamos a tener. El hombre sabio edifica al hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Tenemos la idea y tenemos el concepto de que una palabra corrompida es una serie de palabras o de maledicencias que conocemos, pero no. Hay muchas palabras muy bonitas y muy elegantes que están corrompidas por la intención con que se dice, porque se dice con el propósito de lastimar y de dañar a la gente. Es como se levanta la chica en la mañana y el esposo le dice, ¿cómo amaneciste? Con amor y cariño. O se levanta y le dice, ¿cómo amaneciste? Son las mismas palabras, pero ¿cuál es la intención de cada una de ellas? Entonces una palabra corrompida es toda aquella palabra que se dice con el propósito de lastimar, de herir, de dañar a otra persona. Y es donde tenemos que tener cuidado y no creer que solamente X palabras son palabras corrompidas. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras que edifiquen. Si tu hijo se sacó mala calificación, no les haga con que eres un tonto porque vas a tener un hijo tonto. Mejor siéntate con él y platica y ayúdalo, busca la solución. De veras. Ahorita me recordé cuando era niño, hace rato. Ahí en el rancho donde yo estaba, aquí en el valle, había una escuela, primero, segundo y tercero en el mismo salón, y un solo maestro. Y si iba uno toda la mañana, comía ahí mismo, llevaba uno lunch y en la tarde estaba en clases. Pero sabe una cosa, cuando yo salí de primer año, terminé mi primer año, sabía leer, sabía escribir, sabía multiplicar, dividir, sumar, restar y eran un poco de quebrados. No sé ahora. Pero hay algo que se me grabó en mi corazón, porque saqué la más alta calificación de todos los 3 grupos. Cuando oí a mi padre que dijo que le estaba presumiendo a otro señor, es que tengo un hijo inteligente. Sacó puros 10. Y de ahí para allá, qué presumido fue, ¿verdad? Pero de ahí para allá mi promedio ha sido 10 en todo lo que estudio. Porque esas palabras se me quedaron en el corazón, grabadas. No me las estaba diciendo a mí, pero estaba escuchándolo como estaba hablando de mí a otro varón. Lo que hablamos tiene efecto. Lo que decimos tiene un efecto. El hombre sabio edifica al hablar. Dice en Efesios 4:6, anótelo ahí porque no lo tengo acá. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Sea amable al hablar. Hable con su esposa con amor. Hable con su esposa con cariño. Exprésele. Sea vuestras palabras, dice Pablo, con gracia, sazonada con sal. ¿Por qué le pone estas palabras sazonada con sal? ¿Le gusta la comida sin sal a usted? ¿Un bistecito sin sal? ¿Por qué no? Unas buenas, que ya está haciendo hambre, ¿verdad? ¿Qué es la virtud de la sal? ¿Sabe cuál es la virtud de la sal? Resaltar el sabor de los alimentos. Esa es la virtud de la sal, que resalta el sabor de los alimentos, los agudiza y saben más sabrosos. Por eso cuando come usted sin sal, como que no tiene sabor la comida, ¿verdad? Entonces cuando usted hable, hágalo de una forma que sea con gracia, con amabilidad, que resalte lo bueno que hay en usted, para que sepáis cómo responder a cada uno, a cada persona, dar una sabia respuesta. Tenemos que aprender a hablar. Hay gente que dice, no hay comunicación entre nosotros. Pero se gritan y dicen cosas. Le digo, sí hay comunicación, lo que pasa es que es una pésima comunicación. Amados, mire, cuidado. Dios nos oye. Cuidado, Dios nos oye. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis. Oiga lo que le voy a decir. Dice que los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Usted tiene un libro ahí.
Y ya me imagino ahorita un ángel ahí escribiendo la predicación de este día. Lo que estoy diciendo aquí, anotando todo. Dios nos está escuchando. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted como un hijo de Dios y está escuchando todo lo que usted habla y todo lo que usted dice todos los días y en todo momento. Y cuando decimos cosas inadecuadas, se pone triste. Yo cuando oigo a algún cristiano que empieza a decir tonterías, me da mucha tristeza a mí. La otra vez me sorprendió una persona cristiana cuando lo oía hablar, insultando a la mujer, a la esposa. Dije, pues, ¿qué pasa? Tengo una hermosa mujer y ahí están mis hijos allá atrás también. Qué bueno, porque son testigos. A esta preciosa mujer nunca le he dicho ni siquiera tonta. Un día me fue como en feria. ¿Y sabe por qué? Se me enojó y me dice, me hiciste sentir mal, me ofendiste. ¿Por qué? Es que dijiste esta y no soy una escoba. Porque así está acostumbrada. Sí me enojo. Sí me enojo y me hace enojar y lo hago enojar. Pero ella nunca me ha dicho una grosería. Ni yo tampoco a ella. Cuidado, porque la palabra de Dios dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Qué es la gritería? Se agarran y parece que hay una competencia de ver quién levanta más la voz. Y sabe, los que son afectados normalmente en estos pleitos de matrimonios son los niños. Cómo son lastimados y dañados cuando los padres se gritan, se insultan. Son extremadamente lastimados. Y maledicencia, toda palabra soez, toda palabra inadecuada, quítela de vosotros. Y toda malicia. Dice en Efesios 5, 3, 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. A ver, quiero que levanten las manos todos los santos. ¿Qué pasó hoy? ¿Los demás qué? Si usted no es santo, no va a entrar a la vida al cielo, ¿eh? Miren, nos han vendido la idea de que santos hay que beatificarlo, hay que canonizarlo y decirle a Dios quién es y quién no es santo. Eso no está en la Escritura. Pablo cuando escribe sus cartas dice, los santos de la Odisea os saludan a los santos de la congregación julana. Y cuando Pablo dice aquí como conviene a los santos, se está refiriendo a usted y a mí. Somos santos en proceso de perfección, amados, pero somos santos porque hemos sido apartados para el Señor. Levanten la mano los santos. Ahora sí, ¿eh? ¡Qué bueno! Entonces, como conviene a santos, que somos el pueblo de Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y es tan triste oír a cristianos contando las charlas de los pericos. ¿Qué pasa? Amados, yo muy niño anduve en la calle. Y en la calle aprendí muchas tonterías. Ojalá pudiera borrar lo que está aquí. Pero no se puede. Pero una cosa sí le voy a decir. Nunca, jamás, esas tonterías las he sacado para platicarles a la gente. Nunca. He tenido que parar a gente. Una vez tuve que hablarle fuertemente a una persona que estaba contando chistes del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con este hombre? Cualquier cosa contra el Hijo del Hombre, dice la palabra, le será perdonado, pero cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo ni será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y contando tonterías.
Amados, Dios nos oye. Cuidado porque Dios nos oye. Dice en Mateo 12:36, anótelo porque no está ahí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, palabras que no edifican, palabras que no hacen ningún bien, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué le parece? Esto es palabra de Jesús, palabra del Maestro, y son palabras reales y palabras serias, para que tenga usted cuidado de cómo habla. Una ocasión, mi esposa y yo fuimos directores de jóvenes en toda esta zona, y tenemos campamentos de jóvenes que empezaba el lunes y terminaba el sábado. Eran toda una semana prácticamente de estar con un montón de jóvenes. Y yo había invitado a un pastor para que diera unas conferencias, y el día que se había indicado, me llegó con otro invitado que yo no invité. Y por no hacerlo quedar mal, le dije, bueno, pues que las dé. Y de repente le dije, oye, o lo bajas o lo bajo. Y no lo quiero aquí en el campamento. Empezó a hablar que yo tuve una mujer morena y una blanca, y yo miraba a la pobre esposa allí humillada, hablando de todas sus tonterías, truanerías que había hecho. Eso no es correcto, amados. Si ya Dios te perdonó tus pecados, ¿para qué los traes a luz? Y yo me molesté mucho en aquella ocasión, y ya no lo quise ahí en el campamento con nuestros jóvenes, porque no estaba edificando a nuestros jóvenes. Por eso dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Enriquece tu vocabulario con la palabra de Dios. Te voy a dar una tarea. Dale varias repasadas al libro de los Proverbios. Léalo, léalo, léalo. Te vas a sorprender cuánta sabiduría hay para tu vida y consejos en ella. Enriquece tu vocabulario con la palabra, enriquecete con la palabra de Dios. Cuando yo leí ese pasaje de la palabra de Dios que dice que cualquiera que le diga fato, raca a su hermano será digno del infierno, dije, no más palabras deshonestas, no más palabras inadecuadas, porque no quiero perder la salvación que Dios me dio. Y a veces con tanta facilidad que expresamos cosas que no convienen. Aprende a enriquecer tu vocabulario con la palabra de Dios. Mire, cuando ores, toma textos de la Biblia. Cuando los apóstoles oraron después de que empezó este problema de la persecución, ellos tomaron textos de la Biblia y al orar los repitieron. Y dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Toma texto. Me encanta la vida de Moisés. Y una de las cosas que me encanta de Moisés es un hombre intercesor. Un hombre que se puso entre Dios y los hombres. Y en aquella ocasión en que Dios iba a destruir al pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo él? Tomó la palabra que Dios le había dado anteriormente. Dios que le dijo anteriormente cuando le mostró toda su gloria. Dios le dijo, yo soy grande en misericordia. Y entonces Moisés le dijo, tú dijiste que eres grande en misericordia. ¿Y qué pasó? No porque a Dios se le olvide, sino que Dios quiere ver nuestra fe. Y Dios quiere ver nuestra convicción. Deja de creer en Dios y aprende a creerle a Dios. Porque el creer en Dios no es garantía de nada. Santiago dice, cree que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aprende a creerle a Dios. Y cuando Moisés vio esta situación, dijo, no, tú dijiste que eres grande en misericordia. Dice la palabra que Dios perdonó al pueblo de Israel. Enriquece tu vocabulario con la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios, como dice la palabra misma de Dios de Pablo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Enriquécete tu forma de hablar. Usa la palabra, usa textos. Yo lo uso mucho cuando oro. No sé si notaron cuando empecé a orar por la palabra. Recordé el texto que dice que vamos creciendo ¿de qué? De gracia en gracia y de conocimiento en conocimiento. O sea, tomo ese texto, lo pongo en la oración para que este día podamos tener una buena enseñanza en la palabra. Hay que enriquecer nuestra forma de hablar con la palabra de Dios. Palabras de poder que dan victoria. Porque lo que tú declaras en el Señor tiene un poder tremendo. Una ocasión un demonio en una persona me dijo, fíjate lo que me dijo, ya me lo han dicho otras veces, porque lo reprendí en el nombre del Señor. Ya me lo han dicho otras veces, me dijo. ¿Por qué voy a salir? Ese fue su error. Ese fue su error. Habré preguntado por qué iba a salir. Yo le dije, porque la palabra de Dios dice. Él esperaba que dijera, porque yo te lo estoy mandando, ¿no? Yo le dije, porque la palabra de Dios dice. Y le di el texto y salió. Salió. Y el hombre después estaba en primera fila ya sentado en la reunión. Andaba en la calle endemoniado. La espada del Espíritu Santo es la palabra. Tómala. Hazla tuya. Y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebraron los cántaros. Tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. ¿Qué gritaron? ¿Por la espada de quién? ¿Quién puede contra la espada de Dios? ¿Quién puede? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Eran 300 hombres, amados. En ese lugar solamente el enemigo dice que quedaron 120,000 muertos allí. Y un enemigo de más de 200,000 personas fue desbaratado, destruido, perseguido. Y de esos 300 hombres que dijeron por la espada de Jehová, hicieron una declaración de victoria, ni siquiera uno fue herido. Ni siquiera un rasguño sacaron. Mire, me encanta, el otro día di una clase sobre la biografía de Pablo, ahí en la congregación, porque los jueves tenemos estudio. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, ¿qué cosa? Que me fortalece. Una declaración de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo fue Pablo. Qué tremendo fue Pablo. Cuántas iglesias, congregaciones levantó. Hizo 4 viajes misioneros. Ganó y multitud de gentes. Hizo líderes. Porque él hizo una declaración. No se limitó. Todo lo que yo emprendo en el Señor lo voy a hacer. Y lo hizo. Una ocasión aparentemente de una declaración como que negativa, pero no. Y dijo, no merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. Pero lo hace una declaración de poder. Pero soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Y fue lo que fue. El apóstol de todos los tiempos. ¿Qué declaras para tu vida? ¿Qué declaras para tu familia? ¿Qué declaras para tu matrimonio? ¿Qué declaras para tu negocio? Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántas veces nosotros
tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra mucha lógica. Y de repente Dios rompe con todo este esquema nuestra y nos manda a hacer cosas contrarias a lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. Y no me extraña que Jonás, Dios le dijo, ve para allá, y agarró un barco para ir para acá. ¿Y sabe por qué? Porque los de Nínive eran sus enemigos. Y Dios los está mandando a que se arrepientan, a que les predique arrepentimiento y la posibilidad de la salvación y el perdón. Pues ¿cómo? Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que son contrarias a lo que nosotros creemos o pensamos. Y todavía se sentó en aquella parte alta y estaba ahí esperando la destrucción. Y estaba pero enojado. Enojado. Y yo le dije, ¿estás muy enojado? Sí, hasta la muerte. Vea la Biblia lo que estaba enojadísimo. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que decimos esto no es posible. Y esta es una de ellas. Y mire lo que dice, pero le voy a explicar algunas cosas interesantes por lo que decimos. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Dice Dios, es mejor dar que recibir. Pero ¿cómo? Si me gusta que me den, no dar. Al revés. Si tu enemigo tiene hambre, pero ¿cómo le voy a dar comida si es mi enemigo? Si tiene sed, dale de beber. Pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a bendecir si me está maldiciendo? Una vez venía manejando y de repente estuve a punto de chocar. Ya ni me acuerdo si él tuvo o yo tuve la culpa. La cuestión que el amigo se bajó súper enojado y se acordó la progenitora de mis hijas. ¿De veras? Y yo me le quedé mirando y le pregunto, ¿tienes mujer y tienes hijos? Sí, ¿por qué? Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu mujer y que Dios bendiga a tus hijos. Se quedó paralizado, se subió a su carro y se fue. Yo llegué a mi casa sonriente. La pregunta que me he hecho hasta ahora, ¿cómo llegaré a la casa a él? Cuando una persona maldice a la otra persona, declara una maldición y es efectiva en esa persona. Pero ésta le contesta con otra maldición y es efectiva en esta persona. Y los dos, ¿cómo regresan a casa? Maldecidos. Pero cuando tú declaras una bendición, esa bendición tuya contrarresta la maldición que te echaron. Y tú vas a ir a tu casa bendecido. Esa es la razón. Porque tú declaras bendición. Pero Jesús dijo, bendice a los que te maldicen. Declara una bendición para que no te afecte la maldición de él. Y dice la palabra, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, lumbre sobre su cabeza. Es la importancia de cómo respondemos a las agresiones cada uno de nosotros. Entonces, amados, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué voy a orar? Porque esa oración, esa palabra tuya de intercesión tiene poder. Dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y ora por ellos y te vas a sorprender como un día lo vas a tener junto contigo adorando al Señor. A mí me ha pasado con muchas personas así. Con muchas personas. Porque son tu oración y tus palabras que hay un efecto en el mundo espiritual. Dios nos dio la cualidad de la palabra, pero a veces, lamentablemente, no hemos hecho buen uso de ello. Descubre el poder de la palabra cantada también. Tú tienes tu Biblia. En esa Biblia tuya, la mía, que es igual, hay 150 hermosos salmos. Si tú lo ves, el encabezado de muchos de ellos, dice de David al músico principal y da el nombre del músico principal. De esos 150, más de 70 salmos los compuso David. En ellos expresó David sus emociones, expresó su dolor, expresó sus alegrías, expresó sus frustraciones si tú quieres, expresó su arrepentimiento, expresó todo lo que había en su corazón, siempre dirigiéndose con amor y respeto a Dios y siempre adorando y alabando el nombre de Dios. Por eso Dios le llamó
un hombre conforme a mi corazón. Cuando tú abres tu boca para alabar y adorar el nombre de Dios, dice que Dios está en medio de ¿qué? De la alabanza. ¿Quieres que Dios esté en tu casa? Adórale, alábale. Hay allá donde yo vivo, por ahí en X parte, hay algo bien curioso que sucede. Paso y está un radio a todo volumen cantando hermosas alabanzas. A la hora regreso y está el mismo radio a todo volumen con corridos narcos. No lo hagas así. No lo hagas así. Aprende a adorar. Aprende a alabar al Señor. Pero que tú, dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Dice aquí el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Por eso cuando Salomón inauguró el templo, dice que cuando empezaron la música y las alabanzas, se vino la presencia de Dios y llenó el lugar de tal forma que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar. Mi esposo y yo una vez nos tocó estar en medio de la alabanza, cuando Dios bajó, el lugar tembló 2 veces, el lugar se estremeció y hubo un quebrantamiento y una sanidad tremenda. Porque Dios está en medio de la alabanza. Apréndelo, no llegues tarde a la alabanza, amado. No llegues tarde. A mí no me gusta llegar tarde a la alabanza. Acércate, arréglate. Tienes 4 opciones aquí, no pongas pretextos. Que te hace tarde. Hay 4 opciones para que escojas la que mejor te conviene. Pero vente a la alabanza completa, desde la primera alabanza empieza a hacerla aquí en este lugar, juntamente con tus hermanos en la fe. Y adora y alaba al Señor, para que seas más bendecido con la presencia misma de Dios. Quiero enseñarles algo muy importante. Jesús pronunció 2 palabras poderosas que te abrieron las puertas al cielo. 2 palabras como una llave que abrió el corazón de Dios, como una llave que abrió las puertas de la Nueva Jerusalén para que tú y yo podamos entrar. Y dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esas palabras de consumado es que Jesús las expresó delante de Dios, abrieron la entrada para nosotros en la vida eterna. Esas palabras consumado es como decir, Padre, el precio por el pecado de Servando, el precio para su entrada a la vida eterna, el precio para esa casa preciosa que está en la Nueva Jerusalén, ya lo pagué. Está pagado. Está terminado lo que tenía que hacer para su causa. Y esas palabras son palabras de gran poder que abrieron las puertas y la oportunidad a todas las personas a la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pudo haberse quedado callado, pero sabía que tenía que pronunciarlas instantes antes de morir. Y las pronunció, consumado es. Es el poder de la palabra. Tú tienes poder en tus palabras, tienes poder en tu boca, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante cómo hablo, cómo me expreso, qué es lo que digo. Tú necesitas declarar tu fe. Yo necesito declarar mis convicciones. Todos necesitamos expresar, así como Dios lo hizo.
Mientras Dios lo puso en su mente y lo puso en su corazón, lo proyectó, lo planeó, pero mientras no dijo, no sucedió nada. Pero cuando dijo, sea la luz se hizo. También nosotros, amados. Por eso el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca, tienes que hablarlo, tienes que declararlo. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Salvador. Tienes que decirlo. Para que sea tu Señor, para que sea tu Salvador, para que sea tu Rey. Tienes que declararlo. Lo puedes tener en tu mente y en tu corazón, pero tienes que hacerlo efectivo con la voz. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué cosa? Se confiesa, se declara para salvación, para que sea efectiva la salvación. Y yo les voy a pedir, si alguno de ustedes no ha hecho esa declaración de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo le voy a invitar para que lo haga este día. Lo declare. ¿Lo cree en su corazón? Declárelo. Declárelo. Y si alguien quiere hacer esa declaración a Jesús para recibirle como Señor y Salvador, su Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga y levante su mano. Quiero conocerle. ¿Lo quiere hacer usted? ¿Alguien lo quiere hacer para orar con usted? ¿Nadie? Bueno, acá están. Vamos a hacer una oración. Síganme en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra de ti. Me arrepiento de mi pecado. Y yo declaro que tu sangre preciosa me limpia de este pecado. Yo declaro en este día con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tu muerte en la cruz me limpia de todos mis pecados. Te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en este día por amarme de esa manera al dar tu vida por mí. Y ahora soy tu hija. Y gracias. Amén. Tan sencillo que es. Hace 52 años que hice esa declaración en mi vida con una persona que me habló del Evangelio y desde entonces estamos aquí. Y vamos a terminar y vamos a concluir con esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? ¿Cómo está tu corazón? Sobre todas las cosas guardadas, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón no va a hablar, pero tu boca va a hablar por tu corazón. Si tienes un corazón amargado, vas a hablar con amargura. Si tienes un corazón frustrado, vas a hablar con frustración. Si tienes un corazón dolido, vas a hablar con dolor. ¿Quieres conocer a las personas? Escúchalas. Escúchalas. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón no está bien, habla con Dios. Para que tu corazón esté bien y que tus palabras sean de bendición y no de maldición. Cuidado. Yo recuerdo que había un canto de los niños que decían: ten tus manitas, ten cuidado con tus manitas al tocar. Pero también decía: ten cuidado con tu boquita al hablar. La palabra de Dios. Primeramente, amados, queremos ver esto. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, amados, Dios pensó las cosas en su inmensa sabiduría. Dios planeó todas las cosas. Dios las puso en su mente, Dios las puso en su corazón. Pero ¿sabe una cosa? No sucedió hasta que Dios lo declaró.
Mientras estuvo en la mente y en el corazón de Dios, no sucedió nada, no existió nada, hasta que Él lo habló, hasta que Él lo dijo. Entonces, cuando Él expresó su corazón, Él expresó sus ideas, su pensamiento, su proyecto, entonces las cosas sucedieron, no antes. Por eso la palabra, ¿verdad? Constituido el universo por la palabra de Dios, porque lo expresó. El texto de abajo dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, o sea, será una realidad en aquello para lo que le envíe. Bien dijo aquel hombre que vino delante de Jesús buscando la sanidad de su siervo: yo soy un hombre que estoy en autoridad y bajo autoridad, que tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Yo le digo a mi siervo: ve y va, hace y hace. Pero le dijo algo a Jesús muy interesante. Como, le dice: no, va y no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Este hombre sabía que lo que Jesús dijese, lo que Jesús expresara en sus palabras, iba a hacerse una realidad a través del Santo Espíritu, para que Él nos dé la sabiduría y la capacidad de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente gracias por ese amor tan hermoso que tienes hacia cada uno de nosotros, un amor hecho una verdad a través de Jesucristo. Señor, en este momento estamos pidiendo la hermosa dirección de tu Santo Espíritu para que esta palabra tuya, Señor, pueda bendecir nuestros corazones, nuestra vida. Dice tu palabra que vamos creciendo de gracia en gracia y de conocimiento en conocimiento, Señor. Y que sea podamos crecer un poco más para la gloria tuya, para ser ese pueblo que tú deseas en la gracia preciosa de Jesús. Danos pues esa hermosa dirección de tu Santo Espíritu y pedimos por nuestros pastores, donde quiera que se encuentren. Tú bendícelos, cuídalos, úsalos, y cuando ellos regresen con sus familias, Señor, que todo esté en orden. Todo eso te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una de las cosas maravillosas del ser humano es la palabra. Es el poder comunicarnos. Somos los únicos seres sobre esta tierra que tenemos el don de la palabra, el don de hablar, el don de comunicación. Y hemos desarrollado tanto la comunicación que es increíble cómo en un instante yo puedo hablar al otro lado del mundo. Yo recuerdo las mentadas cartas certificadas, en las cuales el proceso tardaba entre 25 a 30 días. Ahorita nomás usted habla el celular y le dice a su hijo: oye, deposítame dinero en el banco. ¿Verdad? Nomás en cuanto llegue al banco: papá, estoy a 3 cuadras del banco. Ya hemos pasado así, no, ya. Papá, ya te deposité. Dice mi esposa: ponle el dinero al celular. No tengo. Paso por una tienda y estoy depositando dinero a mi propio celular y apenas acaba de registrar la mujer y ya sonó aquí que ya está el dinero en mi cuenta del celular. Increíble la comunicación. Increíble la capacidad que Dios nos ha dado de poder hablar, de poder comunicarnos. Y vamos a hablar de esto un poco en esta tarde para la gloria de nuestro Dios. Semejanza es que vemos un reflejo de lo que somos. Nosotros somos un reflejo de Dios. No somos dioses, ni somos como Dios, pero somos algo de Él. Dios puso en nosotros esa chispa de Él. Por eso dice que alentó en su nariz soplo de vida. Él puso de su espíritu en nosotros. Y una de las cosas tremendas que Dios nos dio es ese poder de la palabra. Es ese poder que hay en nuestra boca de palabra, de decir las cosas. Y amados, y cuando hablamos y decimos las cosas, tienen un efecto. Como cuando Dios dijo, o similar, o parecido, no igual, cuando Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y eso es a lo que nos queremos referir un poquito en esta tarde. Para que, amados, nosotros tengamos mucho cuidado en las cosas que decimos. Miren lo que sucede aquí. Una generación completa se perdió por sus palabras. Una generación completa se perdió por lo que declararon sobre ellos mismos. ¿Cuántas veces he oído a personas que dicen: es que yo no sirvo para nada? ¿Y sabe qué es esta persona? Inútil. Es que soy un tonto. ¿Cómo se expresa de usted mismo? Y no solamente eso, sino que muchas veces nos expresamos de otras personas, sobre todo la familia, de una forma que no es la correcta. Dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Qué cosa? Ojalá muriéramos.
¿Y qué sucedió? Una travesía de poco tiempo se convierte en una travesía de 40 años por estas palabras. Dios no era la intención de matarlos en el desierto, no era la intención de dañarlos. La intención de Dios era hacerlos pasar el Jordán y sembrarlos en esa tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe una cosa? Estas palabras hicieron de esa travesía una peregrinación de 40 años, porque ellos dijeron, ojalá y muriéramos en este desierto. Y dice la palabra de Dios, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra de mí. Y entonces, amados, por estas palabras fue caminar en círculo 40 años, hasta que pasó toda esa generación por estas palabras. Hay poder en lo que nosotros hablamos y declaramos, amados. Hay poder, créalo. Hay un hombre que perdió todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios, podemos ver. Un hombre perdió todo por sus palabras de temor. ¿Quién no conoce la historia de Job? Y muchos dicen el sufriente Job, pero muchas veces no saben lo que hay atrás de todo este acontecimiento. Y lo que hay atrás de este acontecimiento es las palabras de él, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él estaba viviendo con miedo, él estaba declarando temor en su vida. Y mire, por ahí hay alguien que está atento a lo que usted dice. Me quiero morir. Y le echa una manita. Y por ahí le pone un accidente automovilístico, o se cayó de la escalera, porque usted quiere eso. Ahí, y así fue. Jesús declaró la sanidad de aquel hombre. Cuando llega a casa, ese hombre estaba sano. Entonces, Dios puso en su mente, planeó todas las cosas, el universo, todo, pero no sucedió nada hasta que Él lo dijo. Y dijo Dios, ¿qué cosa? ¿Y qué sucedió? Lo habló y sucedió. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así cada una de las cosas que Dios estuvo pronunciando estuvieron sucediendo. Que el mar se llene. Dios había planeado cada pez, cada animal, cada ser vivo del mar. En su mente y en su corazón estaban diseñados totalmente ahí. Pero hasta que Él lo declaró, hasta que Él lo expresa, sucedió. Y el mar se llenó de seres vivos. Lo mismo pasa en la tierra. Llénese la tierra de plantas de verdor, y empezó a suceder cuando Dios estaba expresando. Entonces Dios, a través de su palabra, creó todo lo que había en su mente y había en su corazón. Qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso como Dios. Por eso la palabra dice que a través de su palabra fue constituido el universo que nosotros, pues en parte conocemos. Pero aquí hay algo interesante en este texto, en esta parte de la Escritura. Dice la Escritura que tenemos ahí enfrente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero mire, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay algo interesante en esto. Cuando usted se ve en un espejo, ¿a quién ve? Usted mismo, ¿verdad? Y ahí se ve si está bien peinado o no está bien peinado. Si está bien maquillada la chica o no está bien. Ahí se... Amados, cuando hablamos de la